Ya le dije, yo le dije, para mí un día triste, hoy es un día triste. ¿Está? Para mí también es un Porque día yo triste. a lo largo de toda mi vida, que la única que he vivido, que es esta, cada vez que Argentina se endeudó fue para ser macana. Y nunca la vi endeudarse para bien. No sé, para usted un día, esto de que No, es un día triste. Es un día triste, es un hay día otro triste, somos dos tristes. No, somos tres tristes. Es un día que además Porque en realidad, sí, claro, me llena de en realidad si se preocupación, hubiesen ¿no? hecho las cosas bien, no tendríamos que haber llegado a esto. Por eso para mí es Sí, triste. yo creo que hay que analizar las cosas dentro del proceso histórico que estamos viviendo. La Argentina del 2003 al 2015 produjo un proceso de desendeudamiento muy importante, una deuda que no había contraído el gobierno que la desendeudó, digo, esto también hay que aclararlo. Deuda tanto en la parte pública como en la parte privada. En primer lugar, la parte pública cancelada con el Fondo Monetario y en segundo lugar con el 93% de los acreedores que además con buena fe aceptaron una quita importante en la deuda que Argentina tenía. Esos bonistas aceptaron que además la Argentina se comprometiera mediante dos leyes, que es la de cerrojo y la de pago soberano, a mantener esa oferta de buena fe sobre la base de lo que se había comprometido a pagar. 7% de estos bonistas quedaron afuera, o esta deuda no reestructuró, y ahí aparecieron los famosos fondos buitre, que son básicamente capitales dedicados a la usura, que se dedican a comprar deuda muerta, la aguantan entre comillas, pedalean financieramente y terminan cobrando generalmente sobre estos países. Hasta el caso Argentina, que es un caso que es un living cake que se puede traducir en el orden mundial, estos fondos buitre no habían tenido nunca la condena bajo ninguna circunstancia del orden mundial. A partir del caso Argentina, se abrió un proceso interesante de negociación de deuda de varios países que, poniendo en riesgo su soberanía, se negaron o se niegan a generar cláusulas leoninas o acuerdos leoninos que terminan entregando parte de su soberanía. Y esto fue refrendado por la última resolución de Naciones Unidas en ese sentido, condenando claramente la especulación financiera y el accionar de los fondos buitres sobre bienes y patrimonio estatal, como el caso del embargo de la fragata Libertad. ¿Qué es lo que el gobierno va a generar a partir de ahora? Bueno, un proceso de reendeudamiento para generar el pago de una deuda que ni siquiera alcanza el 7% de estos bonitas, que alcanza el 3,5%. Bueno, cambiemos, dice, no nos reendeudamos, ya la deuda se tenía y se toma dinero. No, está claro que había un 7% que faltaba saldar. Y está claro que nadie... Bueno, aparte está claro que se va a saldar solo la mitad de eso ahora. Por eso digo, se va a arreglar con el 3,5% de los bonistas de los fondos buitre, que están expresados por Singer claramente, inclusive con condiciones que ni siquiera ellos habían puesto. Hay 230 millones de dólares fijos en honorario a los abogados que ni siquiera estaban fijados por Griesa. Hay una situación de incertidumbre respecto al 93% de los bonistas que en su momento acordó y que hoy ve rota esa cláusula. A ver si yo, permítame usarte, yo se lo quiero explicar a la gente de una forma sencilla. Yo tenía un papel que no valía nada, porque el país estaba en default. Entonces iba a hablar con el abogado y decir, ¿qué hago con esto? Mirá, lo único que puede hacer, te van a dar por cada dólar 35 centavos. Tomalo, porque después meten una ley, cerrojo, y si no te va a servir para ir al baño. La gente confió en eso, entró. Caso de los bonistas italianos, que me parece que van a ser los primeros que salten del canje 2005-2010. Y ahora resulta, dice, che, espera, ¿cómo es la historia? Si a mí me dijeron que esto no valía hasta acá nomás. ¿Es algo así o no? Sí. A ver, la verdad es que todo el mundo, incluido la gente del gobierno, no lo pudo aclarar el ministro Pratgay en su informe en la Cámara de Diputados, tampoco lo pudieron delucidar anoche, tiene dudas, o todos tenemos dudas, cómo van a reaccionar el 93% de los acreedores que en su momento lograron cerrar un acuerdo sobre la base de una quita. Digo, no te vamos a pagar todo lo que tenés, te vamos a pagar el único temor que yo tengo, le digo, porque el otro, qué sé yo, 12.500 millones, es una situación que me preocupa, ¿no? Y que además me parece vuelve a generar sobre Argentina, desde mi punto de vista por lo menos, o desde nuestro punto de vista, un proceso de inserción en el mundo sobre la base de la incertidumbre de volver al orden financiero sin ningún tipo de soberanía que nos permita negociar bajo otras condiciones. Ni tampoco es cierto, como se dice, que cerrando este frente externo se empiecen a llover o a caer los dólares para inversión, ni tampoco es cierto que recuperemos la capacidad crediticia. Digo, lo mismo se especuló cuando salimos del cepo cambiario,
y la verdad que saliendo del cepo cambiario no entraron los dólares que se y deberían. lo mismo se especuló cuando también Kicillof arregló con el Club de París y no Totalmente. entró un solo euro. Totalmente. Pero digo, si hay alguien que en todo caso recibiríamos alguna mención por haber pagado más de lo que deberíamos haber pagado, fue el gobierno anterior. Digo, y esto no nos convierte en héroes ni a los otros en villanos. Digo, el gobierno de Néstor y Cristina desendeudaron a la Argentina con recursos de todos los argentinos sobre la base de un proceso importante de entrada de dólares a partir del superávit gemelo y las exportaciones de materia prima durante el 2003 al 2008 fundamentalmente, pero lograron cancelar una deuda muy importante del país sobre la base de un proceso de negociación con soberanía. Acá lo que está viendo me parece que es un proceso de renegociación, Leandro, despojándose de cualquier acto de soberanía. Esto es un tema que seguramente lo vamos a seguir viendo en la TV a nivel nacional, con también algunos actores y opiniones de gente a nivel nacional, y va a dar para varios días de charla y opinión, ¿no? Pero básicamente nos quedan todavía unos 10 minutos para compartir, y quiero aprovecharlo para preguntar cuál va a ser el futuro del justicialismo en la provincia de Santa Fe. Hoy, por ejemplo, Luis Rubeo, que es un compañero de bloque, decía que él en persona, o no sé si él como bloque, en donde estás también vos, no iban a participar de la interna del Partido Justicialista en la provincia de Santa Fe. ¿De qué se trata esto? Es cierto, hago varias preguntas en una. ¿Es cierto que un exdiputado nacional sugirió vender la sede del Partido Justicialista, por ejemplo? Porque no, digamos, hay problemas, como hay problemas desde hace muchos años para pagar a los empleados, para mantenerla. La sede es una sede muy grande, se está deteriorando, lamentablemente no se le hacen arreglos, no se le invierte. ¿Es cierto que vino un exdiputado nacional? La verdad lo desconozco porque no fui, a mí me comentaron lo mismo, no fui devenido en empresario y dijo, pero ¿por qué no venden esto para que hagan un edificio? Y se pasó por el traste, la historia de ese edificio. A ver, lo aclaro, mejor dicho, vamos punto por punto. El caso de Luis, que es un compañero de nuestro bloque, pero que hoy no estamos compartiendo en un espacio político. Yo sigo militando en la corriente con Agustín Rossi, y él claramente se ha alejado de ese espacio político. Sin embargo, yo tengo una relación de amistad y comparto el bloque con él. Es una decisión claramente personal. Y claro, no es del bloque entonces. No, es una decisión personal del sector que él expresa, y que tiene que ver quizás con la imposibilidad de lograr cumplir con el requisito que la Junta Electoral ha propuesto a partir de la semana pasada. La semana pasada, en reunión de la Junta Electoral, se resolvió que para presentar una lista provincial hay que cumplimentar un requisito de presentar 14 departamentos armados con el 30% de las unidades básicas presentadas por departamento, que además deben ser exclusivas de esa lista provincial. Pero Rubeo no puede armar 14 departamentos después de haber manejado durante 4 años y haber sido presidente de la Cámara. No digo no lo puede hacer, digo, las condiciones son más gravosas que hace un tiempo, y me parece que además lo que nosotros percibimos, por lo menos lo que nosotros estamos proponiendo, es que todos los sectores lleguemos claramente a un proceso de unidad, articulando nuestras diferencias, metabolizando las cuestiones que nos separan y haciendo hincapié en las cosas que nos unen, que son las cosas del orden nacional, como de los fondos buitres, que son las cosas del orden provincial, como tratar de generar una propuesta para la Santa Fe del 2019, y que son las cosas del día a día de los santafesinos que nos ocupan y nos preocupan. El aumento de la luz, la no baja de la inseguridad en Santa Fe, la problemática de la obra pública, cómo se resuelve a partir de la entrada de un dinero importante en las arcas provinciales. Estamos hablando de 500 millones de pesos más por mes. Casi 600. Bueno, ¿cuál va a ser el destino de la obra pública? Recién lo escuchaba Felipe Micli, de cómo potenciar el norte santafesino. Esas son las cosas que el peronismo debe discutir y nos debe encontrar unidos. Nosotros entendemos que hay problemas mucho más urgentes que tiene la gente, la inflación, la pérdida del empleo, la pérdida del poder adquisitivo del salario, que ameritan que hagamos un esfuerzo por contener una lista de unidad que expresa a todos los sectores. Eso es nuestra posición. Reunión del Consejo Ejecutivo ha habido una sola, ahí supuestamente hubo un compañero que es parte del Ejecutivo Provincial que hizo una consulta respecto a la imposibilidad de cumplir con las obligaciones salariales del Partido Justicialista con sus trabajadores, que es una situación crónica que la verdad nos debería avergonzar como partido, porque que el Partido de Trabajadores le deba a sus trabajadores
es una contradicción en sí misma que no es perdonable para nadie. Y sobre una consulta, bueno, hubo una propuesta, a mí me dijeron porque no estuve, que era la de vender o entregar en un proyecto inmobiliario a alguna empresa ese edificio, con esa plata hacer un edificio más chico y cubrir la deuda con los trabajadores. La verdad es que sinceramente no tiene ningún sentido. Yo creo que no es una propuesta que tenga relevancia. Viable. Lo que sí creo que hay que resolver la situación de los trabajadores. ¿Cómo se resuelve? Cumpliendo con la Carta Orgánica. ¿Qué dice la Carta Orgánica del partido? Que los que tenemos algún cargo provincial tenemos que aportar el 8% de nuestro salario. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir con una planillita a la Secretaría Administrativa de la Cámara de Diputados, en mi caso, o en algún otro organismo, y decirle, mire, descuéntenme de mi salario por planilla el 8% que yo he ahora no, usted, por ejemplo, ahora no lo está aportando. Sí, yo lo hago. Sí. Yo lo hago. Pero otros no. No lo hacen todos. Yo no voy a empezar a decir quién sí, quién no. Yo le puedo decir que yo lo hago, le puedo decir que el diputado Rubio lo hace, le puedo decir que nuestro bloque hizo un aporte importante por diputado, un aporte extraoficial y extraordinario por única vez que nos pidió el presidente Freire para paliar unos 300.000 pesos de deuda que había con los trabajadores. Ese aporte no lo hicieron todos tampoco. Bueno, me parece que hay que hacerse cargo también, porque en esta época donde afloran las oportunidades para conducir el justicialismo y las vertientes y las líneas, las listas, todo el mundo bla habría que fijarse en lo más primero. Pero lo más importante es cubrir claramente la deuda que tenemos con nuestros trabajadores, porque hoy el partido está cerrado y hoy, si no se levanta el conflicto salarial, no hay cronograma electoral que valga, no se pueden hacer las elecciones. No, quería preguntarle un hecho que realmente a mí, volviendo al tema de la votación dentro de diputados y la historia de los días anteriores, hay un hecho que no me cierra, me da mala fariña, mal olor, ¿no? Y que fue justamente este muchacho que hablaba con la presidenta, que estaba a cargo del ANSES, y que en 60 días prácticamente... Diego Bocio. Sí, Diego Bocio. Prácticamente es un aliado, yo no sé si le pegaron un carpetazo, yo no sé si le compraron el pase. ¿Qué pasa cuando usted ve que gente que era del riñón de la presidenta ocurre este tipo de cosas? A mí me da pena por ello. La verdad que tener 30 y pico, 40 años y tener las convicciones tan flojas y especular tanto y creer que la política es un juego de intereses personales me parece un error garrafal. Digamos, yo creo que si hubo un proyecto político que cobijó, que dio oportunidad para que dirigentes jóvenes aparecieran, que le dio responsabilidad importante, fue el proyecto del kirchnerismo. Lo que pasa es que la naturaleza humana también... Pero hubo muchos que no lo supieron ver, Busato, porque a ver, la realidad es que en estas elecciones provinciales hubo gente que seguramente va a querer participar dentro de la interna del Partido Justicialista que jugó para el actual presidente Macri. Sí, pero... Y que después dejaron de jugar para Macri y se volvieron al Partido Justicialista. Bueno, pero yo creo que cada uno... A ver, no sé si se entiende lo que no sé qué tiene que ver con lo de Bocio, digo. Tiene que ver con gente que por allí, con el oportunismo personal, digamos. ¿No? Pero me parece que... a ver, yo creo que después de lo que ha atravesado la Argentina en términos de voltaje político los últimos 12 años, con buenas y malas, ¿no? Porque yo soy de los que piensan... Yo creo que la discusión se ha profundizado y creo que los oportunistas tienen poco lugar, no en los partidos Perotti políticos. Perdió por muy poco el año pasado la provincia, ¿eh? Los que especulan tienen poco margen para transformarse en dirigentes que expresen porciones importantes de la realidad de la sociedad. Porque la palabra dirigente implica una cosa que no es menor, dirigir gente, aunque parezca una soncera. Y dirigir gente implica confiar o generar confiabilidad en algunos sectores de la sociedad. El oportunismo que existió y va a existir siempre en la política como en otros ámbitos de la vida, yo creo que en la sociedad argentina, después de un paso muy importante y una huella muy profunda en términos de las discusiones políticas que se ha dado, tiene poco margen. Y si no, pregúntenle a los 20.000 o 25.000 afiliados del peronismo nuevo en la provincia de Santa Fe, ¿por qué se han afiliado si no tenemos ni siquiera la provincia? No perdimos la nación. Tienen el partido abierto. No, bueno, además... Digo, se han afiliado porque están convencidos que hay una bisagra política y que hay un proceso político que los contiene sobre la base de discutir ideas de fondo que ha expresado claramente la presidenta en los últimos años. La gente no se fue a afiliar al peronismo genérico, se fue a afiliar específicamente a un peronismo que está identificado con los últimos 12 años de gestión que tiene que ver con la recuperación de la bandera histórica del peronismo, la soberanía política, la independencia económica y la justicia social y la actualización doctrinaria de la que hablaba el propio Perón. Eso me parece que va a ser
que los anticuerpos, como son los bocios, terminen execrados por la propia sociedad. La verdad es que sinceramente hay cosas mucho más importantes que la yo persona. en lo personal, por ejemplo, con Cachi Martínez no tengo nada, pero sé que ahora está orbitando en el ARSAT 3, no sé por dónde anda. ARSAT 1. En la ARSAT, en la empresa ARSAT. Bueno, el ARSAT 1 ya salió, el 2 ya salió, está en el 3. Pero es cierto, fue mutando y me parece que hoy estaba absolutamente Cuando solo. se discuten demasiado O los sea, no nombres, está Evera, no está Acuña, no está el pibe Sebastián Piñata, o sea, todos que pasaron por ahí. cuando los nombres toman demasiada relevancia, más allá de la relevancia lógica que deben tener, es porque está fracasando el debate de las ideas. A mí me parece que hay que discutir más ideas y menos nombres. Y los tipos que ponen los nombres por sobre las ideas, como el caso de Bocio, o que ponen sus intereses, sus apetencias individuales por sobre las estrategias colectivas y desconocen de dónde vienen, qué fueron parte de qué proyecto político, quién los colocó en una lista y creen que son más importantes que el conjunto, terminan claramente, desde mi punto de vista, en escenario de marginalidad dentro de la sociedad. Yo creo que si le pasara al radicalismo, o le ha pasado al radicalismo, y también ha pasado lo mismo. Diputado, nos quedamos sin tiempo. Yo tengo ganas de ir a cenar. Yo le voy a hacer una propuesta. Hace algo que realmente yo creo que usted va a saber aceptar, porque es una propuesta que tiene que ver con un regalo muy oneroso que queremos hacerle con Antonio Rico, que es invitarlo a comer un asado. Hoy por hoy Sí. publicar una foto de un asado en Facebook es como hace 10 años atrás para hacer lado una Ferrari, ¿no? Es una cosa así. Claro, es increíble. Uno pone por ahí algo profundo en las redes sociales y lo ven 2 o 3 personas, 3 o 4 me gusta. Ahora uno pone una foto de un asado y todo empieza, qué bárbaro, qué terrible, mira la vida que te lleva. Es como publicar una foto andando en helicóptero, una cosa así bastante rara. Pero digo, ahora con el compañero Rico nos vamos a comer al Escalantito. Así es. Si usted nos quiere acompañar, será Está bienvenido. invitado, está invitado y bienvenido. ¿Conoce ahí algún La verdad, Escalantito? sí, conozco. La verdad que sinceramente no voy a poder acompañar porque tengo en este momento a mi hija esperándome para cenar con la madre también. Ajá. Y si no puedo servir. Bueno, como decía mi pero los padres, los postergados no está perdido. puedo servir Nosotros, con violencia de género si no su puedo cenar hija- con mi familia. Su hija cena teta. Sí, sí, pero la bebé. madre no. Y tengo La que madre cocinar no, yo, claro. digamos. Bueno. Y tengo que cocinar yo.